con su corta o larga trayectoria. Cristian, ¿cuántos años hace que estás en la abogacía? Como abogado formalmente hace 2 años. 2 años. Desde que empecé a trabajar hace 6 años, porque bueno, yo comencé a trabajar con mi papá, él tiene un estudio ya hace muchos años, así que en la actividad, moviéndonos en el tema, hace 6 años ya que estamos, pero bueno, formalmente, desde que uno blanqueó la situación, porque me recibí todo hace 2 años. Generalmente dicen, bueno, un abogado es cuando se hace con la experiencia, ¿no? Y vos la experiencia ya la tenés hace muchos años. Ahora tenés el título, o sea que ya ese camino que todos los abogados tienen que recorrer después de que uno se recibe, porque cuando uno se recibe es como que está ahí, bueno, y ahora... Pero está bueno que, es decir, los 4 años anteriores, porque uno aprende, exacto, es decir, uno termina una actividad, lo vemos nosotros aquí en la gente que estudia periodismo, termina una actividad y no es que está preparado para la actividad, sino que necesita caminar un poquito al lado de alguien para que vaya uno enseñándole un poco, es decir, porque no es lo mismo la teoría que la práctica, es decir, entonces bueno, de esos 4 años que hizo anterior son positivos, porque uno ya arranca con una trayectoria de trabajo que eso, a ver, es fundamental, hoy en día es fundamental, yo lo veo en todas las actividades, los médicos que por ahí hacen esas pasantías y están ahí trabajando ad honores en hospitales con 2 millones de problemas que bueno, les va generando esa actividad que sacan bueno, de una palabra. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ahí está, muy bien. No sé qué. Mira usted, no sé. Se vino filósofo hoy. Debe ser por el ascensor. No sé qué tendrá que ver el ascensor. Se ha elevado con el... No, ha quedado elevada, no bajaba. Bueno, Cristian, precisamente tu interés es la costa, el corredor turístico número 1, donde has estado recorriéndola, donde has visto la problemática, los intereses de la gente y donde seguramente vas a estar en próximo más en contacto con ellos y sabiendo más las necesidades. Pero hay algo en particular que te interesaría ir al Besia a dar unas charlas. Contanos un poquito de ese proyecto. Bueno, primero el proyecto en principio era un poco en base a un análisis que hicimos de que en Santa Fe, en general, en la ciudad, el mercado, un mercado reducido, está bastante cubierto, hay gran cantidad de abogados, pero empezamos a notar que había ciertas regiones de los alrededores de Santa Fe donde la demanda por ahí en cuanto a las consultas de la gente y demás, no estaban muy cubiertas. Resulta que el corredor de la costa era uno de esos sectores. Precisamente hablamos con vos para empezar a acercarnos a la zona, lo que es el Besia, Santa Rosa, Callastá y demás, para empezar precisamente a eso, a brindarlo como un servicio. Y entre una de esas posibilidades surgió, que es un tema que es bastante vigente, está bastante... es un núcleo de bastantes consultas diarias, el tema de lo que son jubilaciones y pensiones con todo este proyecto de reparación histórica que se sancionó hace un tiempo y demás, y estamos organizando lo que son charlas informativas y para responder consultas de la gente en esa materia precisamente. Calculamos que sería dentro de lo que son la primer quincena de julio estaríamos haciendo esta primer charla, como para que la gente pueda acercarse y empezar a consultar, satisfacer consultas, dudas que la gente tenga y empezar a trabajar, ¿por qué no?, en ciertos trámites a que puedan dar lugar esas consultas, porque bueno, hay mucha gente que hoy en día lo vemos a diario, la jubilación no alcanza, y no saben cómo reclamar también lo que le corresponde. No saben cómo reclamar. El sector jubilado históricamente es un sector que ha estado muy castigado y que ha quedado muy atrasado. Entonces, bueno, la idea era esa, precisamente empezar a acercarnos para brindarlo como un servicio también, ¿no? Exactamente. El tema de que hay y que es de interés también en la costa es el tema de las sucesiones. Y ya que estamos hablando de las sucesiones, para que le expliques a la audiencia qué son las sucesiones, si hubo un régimen, algo que se haya podido modificar, el tema de la herencia, de los contratos, no sé si se dice contratos cuando una persona quiere dejar un convenio, no sé. Los testamentos. Los testamentos, perdón. Sí, bueno, el tema sucesorio es un tema sobre el que hay poca información. La gente desconoce mucho qué hacer, a quién dirigirse cuando de golpe un familiar fallece y sobre todo cuando hay bienes de por medio, porque lógicamente todos esos bienes que ese familiar deja son bienes que
si bien pueden ser utilizados y administrados por los sucesores, los eventuales sucesores, son bienes de los cuales no se va a disponer, no se va a poder disponer en realidad, porque todavía no hay hecho un trámite donde lo que primero se hace es determinar quiénes son las personas con derecho a suceder, a quiénes son los herederos, lo que es la declaratoria de herederos propiamente, para luego poder hacer el trámite sucesorio, que esos bienes pasen a los herederos de la persona fallecida, y una vez ahí sí poder disponer de los bienes, hacer una repartición entre hijos, padres. ¿La sucesión también se puede hacer con los cónyuges vivos? Sí, por supuesto. ¿No sería lo más adecuado? Mientras quede un cónyuge vivo. ¿O los dos? No, porque si no... Siempre con uno. Lógicamente, porque tiene que haber no puede uno. decir la pareja, decir, che, bueno, vamos a repartir los bienes, esto lo vamos a dejar a Juan, esto a Pedro, esto a mi sobrino que se jugó por nosotros, porque mis hijos ni me miran, no me dan bolilla, y mi sobrino es el que viene, el que nos cuida, yo le quiero dejar a mi sobrino esto. Sí, uno lo que puede hacer es disponer en vida de ciertos bienes, y hay mucha gente que lo que hace es lo que se llama donación, con las donaciones con reserva de usufructo. Supongamos que yo quiero dejarte una casa, bueno, yo hago una donación a nombre tuyo, me reservo el usufructo de esa casa, es decir, el uso y goce de esa casa mientras yo viva, luego esa casa quedaría bajo tu propiedad. Lógicamente, ¿qué pasaría con los hijos? Suponte que esa persona hacen eso y se lo dejan a alguien que no son los hijos. ¿Qué pasaría con esas personas? Bueno, el problema es cuando se afecta lo que lo hablábamos el otro día, el tema de la legítima, que es esa porción, digamos, del patrimonio de la cual la persona no puede disponer en vida libremente, porque es una parte del patrimonio que la ley establece que va a ir para los herederos forzosos de la persona, y por lo cual no se puede disponer libremente. ¿Usted qué opina? Sí. No, la verdad que está bien eso, pues es defender un poco el tema familiar. Y ese monto es un monto ya estipulado por la ley, se da un monto. Se establece por partes. La ley establece que cuando hay hijos, la porción de la legítima es 2/3 del patrimonio, es decir que hay 1/3, un 33,33% del patrimonio del cual la persona va a poder disponer libremente. Y en el caso de que no haya descendientes, es decir, hijos, pero sí ascendientes, o en el caso del cónyuge, es de la mitad. ¿Sigue siendo más barato, es decir, el donar, el dejar en vida que el después a tener que hacer un sucesorio, o prácticamente se ha nivelado? Depende del caso. Depende del caso. Es muy difícil a veces dar precisiones, digamos, para la generalidad de los casos. En realidad cada caso es diferente. Sí hay una realidad, que es que cuando hay bienes de importantes montos, digamos, cuando hay patrimonios grandes, lógicamente todo lo que está asellado, lo que son honorarios, se va regulando en base al patrimonio sobre el cual se hace ese juicio sucesorio, con lo cual los montos, al tratarse de porcentajes, son elevados. Si uno tal vez no mira en relación a lo que es la masa total, no, pero sí llegan a ser montos muy elevados, y hay mucha gente que prefiere comenzar a realizar donaciones en vida y demás, como para ya cubrirse un poquito de esa situación a futuro. Sí, aparte que después uno tiene que complementar muchos más datos, me parece, para poder después hacer el sucesorio, y bueno, eso a lo mejor demora más o tiene más complicaciones que ya dejarlo, y bueno, cuando la persona automáticamente fallece, ya está todo determinado. Me parece que es más mucho más. ¿Vos qué aconsejás en esos casos, por ejemplo? Que la gente, primero que nada, que la gente consulte. Como yo te decía, decirlo en abstracto para la generalidad de los casos es muy difícil. Pero bueno, lógicamente y es parte del trabajo de uno asesorar a la gente en eso. Bueno, en base al caso particular, decirle, bueno, en base por esta y esta situación, en tu caso conviene hacer esto. Tal vez en otro caso conviene no realizar algún tipo de disposición en vida, sino, bueno, reservar estos bienes. Hay gente que prefiere hacer testamentos, por ejemplo, y dejan un testamento hecho que se hace frente a un escribano, frente a un oficial público, con la firma certificada de la persona, y que se abre una vez que esa persona haya fallecido y se inicia el procedimiento, y ahí ya está hecha la disposición de los bienes.
Claro. Depende sí, y sobre todo para que no se peleen después, ¿ves? Porque los que quedan se vienen peleando por cualquier cosa, yo me llevo esto, yo me llevo lo otro, ¿viste? Me parece que evitar conflictos familiares. Pero hay muchas dudas con respecto a eso, ¿no? Porque uno que escucha hablar a gente dice, bueno, yo no voy a hacer la sucesión, total, cuando yo me muera que se arreglen los hijos, y ahí viene el problema después, porque sale el doble de plata según lo que se dice, sabe, ¿no? Son las teorías que la gente hace. Y después, ¿por qué no me lo dejó a mí si yo estoy en una empresa? Cuando hay una empresa, suponte de un familiar trabajando, el padre de una familia con su hermano que es socio, ¿qué pasaría ahí cuando fallece uno de los dos socios? Bueno, lógicamente quienes son los herederos de esa persona fallecida pasan a ocupar lo que sería el lugar de ese socio que falleció. En el caso de empresas familiares, por ejemplo, la ley inclusive establece que la persona fallecida puede establecer en vida, por ejemplo, que no se realice, yendo muy claramente, muy directamente, que por ejemplo no se venda esa empresa por un plazo de 10 años, sino que la empresa se mantenga en funcionamiento, claro, y dentro de lo que es la familia, manteniéndolo la familia por un plazo de 10 años. Lo mismo en el caso de en el caso de que la persona fallecida posea acciones sobre una determinada empresa o sobre distintas empresas, bueno, puede disponer esa persona que no se realice ningún tipo de venta o de acto de disposición sobre esa empresa, sobre esas acciones, por un plazo máximo de hasta 10 años, en el caso de una empresa, por ejemplo, que sea una empresa familiar, ¿no? Acá tengo un mensaje de Luisa que me pregunta, Cristian, dice, mi papá tiene una empresa metalúrgica, trabajaba con mi primo, quedaron las maquinarias, falleció mi papá, quedaron las maquinarias y él se las quiere quedar porque dice que él trabajó ahí. ¿Qué problema? Bueno, ahí, a ver, lo que son los... No las puede vender todavía porque, no sé, hay un lío familiar. No, porque, digamos, primero que nada va a haber, si no hay ningún tipo de disposición en vida del padre, lo que va a haber que hacer es abrir un proceso sucesorio donde se hace una declaratoria de herederos en el primer periodo. Supongamos que Luisa es... Sí. Luisa, bueno, sea hija única o tenga hermanos. ¿Quién es hija única? Pues bueno, soy hija única. Ella va a ser la heredera principal porque es la única descendiente. Los descendientes son los primeros en la línea sucesoria. Ella va a heredar esos bienes y una vez hecha esa declaratoria de herederos se va a pasar a lo que es el proceso sucesorio, donde ya se pasa a suceder al fallecido en lo que son la posesión de esos bienes. Una vez hecho eso, ella va a tener que tener, si los bienes estaban a nombre de ambos, la posibilidad de... Acá dice que no hay nada firmado, que le dejaba al primo, nada. O sea, el tema también es la vinculación que había entre el padre y su primo. Porque si los dos eran propietarios, hay que ver si eran propietarios de bienes establecidos o eran cada uno dueño del 50% sin establecer sobre qué bien era. Claro, no había ningún contrato, ni ninguna sociedad, ni nada. Ojo, claro, era de palabra. Exactamente. Se dan muchas cosas que la gente es de palabra, ¿viste? Bueno, vamos a trabajar juntos, bueno, hacen la misma actividad y qué sé yo, y trae las complicaciones. Por eso a veces siempre es aconsejable hacer las cosas con papeles, aunque sean parientes, amigos, lo que sea, para que quede registrado, ¿no es cierto? ¿Qué decís vos sobre este tema? No, totalmente. Es que muchas veces ese es el problema. La gente, uno viene el cliente, uno lo consulta y uno le dice, bueno, tenés razón, pero el tema es cómo llevas esto al papel, a lo concreto, claro, porque lógicamente una cosa es lo que uno sabe y otra cosa es lo que uno puede llevar como un elemento de prueba para en una eventual instancia judicial poder demostrar esa situación, ¿no? Yo a Luisa, lo que si ella quiere acercarse al estudio para consultarnos, no hay ningún problema, pero bueno, en principio lo primero que tendríamos que hacer sería determinar a ver qué tipo de vinculación tenía su padre con su primo, hablando ya en un plano contractual, en los papeles propiamente dicho, y en base a eso va a ser lo que ella pueda llegar a reclamar de lo que quedó de esta empresa metalúrgica, ¿no? Hay que ver a nombre de quién estaban los bienes y en base a eso ella puede llegar a tener derecho a la mitad de las cosas, tal vez a más, tal vez a menos, pero bueno,
hay que verlo en lo concreto y en los papeles en base a la vinculación que también tenía el padre. Y también, Cristian, me parece que hay que ver también si a lo mejor la factura de la compra de la maquinaria está a nombre de uno o del otro. Por supuesto. Eso también puede variar también la situación, porque no, la compré yo, acá está a nombre mío. ¿Qué es eso? Sí, totalmente. Sí, es muy engorroso para darle una solución así de esta manera, ¿no es cierto? Uno no tiene que tener, me parece que contar con todos los datos para poder analizar el tema. Lógico. Sí, es lo que nosotros principalmente aconsejamos, siempre que la gente primero nos consulte, venga, por eso, bueno, nosotros siempre decimos que nosotros la consulta no la cobramos, porque uno primero tiene que saber cuál es el problema de la persona, por qué a uno vienen a consultarlo, y en base a eso, si uno le va a poder dar una solución o no, y a partir de eso empezar a trabajar, ¿no? Si no a mí la verdad no me parece que uno le cobra a alguien para que la persona le comente cuál es su problema y en base a eso después ver si le solucionás o no las cosas, porque ya está, la persona se está arrancando en negativo con uno, digamos. Sí, totalmente. Así que la idea es esa, que la gente se acerque a consultar sin miedo casos como estos. Vos cuando arrancamos el programa dijiste que ustedes hicieron un análisis de la costa, porque hay mucha gente, es cierto, en los lugares así faltan médicos, faltan abogados. ¿Vos notaste que en esa zona hay una falencia de profesionales? Sí, la misma gente nos lo dice. Yo me acuerdo, nosotros viajamos con Marisa, hará algo de 3 semanas o un poco más. Estuvimos, hablando con algunas personas y demás. Y me sorprendió que al otro día de que habíamos viajado, ya una persona me llamó por un problema que estaba teniendo así un par de meses y más, y me dice, mirá, yo no sabía a quién recurrir porque acá no hay nadie. Claro, y eso lo fuimos a grabar, nos fuimos precisamente a hacer que Cristian se enteraron. Fuimos al FM de ahí del BCA. Fuimos a la radio del BCA. Por eso quería traerlo estilo RPM, porque esto se viraliza en toda la costa, tenemos nuestros contactos allá también, nuestros corresponsales, entonces es una forma de poder responderle a la gente. Pero es verdad, como vos decías, esa experiencia enseguida lo llamaron a Cristian para... Claro, pero sí, me sorprendió que lo primero que me dijo la persona fue eso, no tenía a quién consultarle, pues la verdad es que acá no hay nadie. Entonces, la idea es esa, ¿no? Sí, los de allá vienen a estudiar abogacía acá y ya después se quedan acá, ¿viste? No vuelven a la zona. Hay muy pocos abogados, muy pocos, y los que están, es lo que son, por ahí están más abocados a Santa Fe o en otras actividades que ya son personas grandes que ya tienen su familia acá, pero son muy pocos los abogados que van a la costa, y la verdad es que hay un montón de inquietudes, imagino. Y hay una pregunta que también me hicieron, Cristian, recién, Ana, de los contratos, que cuando se hacen contratos después de un divorcio, ¿qué importancia tiene un contrato con la escribana de los bienes? O sea, el divorcio y después un contrato con una escribana de dejar bienes. De dejar bienes. Algo así me puso así. A ver, el divorcio, lo primero que uno hace es lo que es propiamente el trámite de divorcio. Entonces uno tiene que iniciar una primera instancia. ¿Te están fogueando por No, está bien, pero está bien que la gente pregunte. Distintos temas acá. Está bien que la gente pregunte, no hay problema, ¿no? Uno lo primero que hace, lógicamente, es el trámite del divorcio, donde lo que se hace es, primero que nada, cerrar ese primer periodo y se rompe el vínculo conyugal. Luego se va a lo que es la separación de bienes, donde ya tenés lo que son los bienes propios de uno, de otro, los bienes gananciales y demás. En una instancia judicial generalmente se tramita cuando no hay un acuerdo entre las partes, sino eso puede hacerse por medio de un acuerdo en el cual ambos, ya no cónyuges, se ponen de acuerdo en lo que es esa división de bienes, y se hace una repartición que se establece un acuerdo que luego se homologa por un escribano o eventualmente en sede judicial, ¿no? Si está hecho por ambos ante un escribano, lógicamente tiene la validez que corresponde a todo documento que está firmado ante un escribano, que cuenta con la fe de alguien que certifica
que efectivamente las dos personas fueron quienes firmaron eso y que estuvieron de acuerdo. O sea, que eso no se modifica. No tiene por qué modificarse en principio. No. Lo que pasa, Cristian, que también se debe referir a lo mejor a los contratos prematrimoniales. Eso está en vigencia, eso se está haciendo. Es decir, a ver, si nos llegamos a separar, yo te tengo que dar nada más que el 10%. De lo que tengo, es decir, esto cumple la función, se hace o no está dentro de la ley. No de esa manera propiamente, pero la ley sí, con el nuevo cambio del Código Civil. Claro, porque sí, hubo un cambio. Exactamente, sí. Hay ciertas pautas que da el código y hay ciertos tipos de acuerdos que el código permite hacer. Ahí ya hay que ir al código propiamente, digamos. No es que se pueda hacer cualquier tipo de acuerdo y se deja el libre albedrío de la gente, sino que el código establece ciertas pautas, ciertas limitaciones dentro de las cuales se pueden hacer estos acuerdos previos al matrimonio. Prenupciales, que le llaman. Exactamente, los famosos acuerdos prenupciales. Eso no es para usted ni para mí, los que tienen mucha plata. Nosotros ¿qué vamos a hacer si no tenemos nada? Por ahí me busco un novio con mucha plata. Eso sí, puede ser. Tenga cuidado que no le haga un contrato de eso porque ahí la mató. Ahí la mató. No vale. Pero, pero sí. A veces lo bueno de la separación me parece de lo que es el vínculo a lo que es lo económico en el nuevo código, porque realmente hay gente que no podía a lo mejor separar ese vínculo y poder tener algún otro vínculo por la cuestión de que no se resolvían los temas económicos. Entonces, como estaba todo inserto en la misma problemática, se terminaba no pudiendo divorciarse y no pudiendo estar con otro vínculo por este tema, es decir, separar lo que es la parte económica o la distribución de los bienes y el vínculo. Me parece que eso fue uno de los aciertos del nuevo código. ¿Vos cómo lo ves? Lógicamente los bienes son el mayor causante de problemas. Claro, que me llevo esto, que no me llevo, que lo otro, que no, y terminaban a lo mejor no pudiendo divorciarse por ese tema, es decir, frenaba el vínculo. Me parece que eso fue una buena medida del nuevo código. Sí, sobre todo porque los temas de familia y sobre todo lo que es un divorcio son muy delicados, entonces muchas veces se terminaban postergando los asuntos y dilatando durante años por un conflicto que ya no era precisamente respecto a la ruptura del vínculo y respecto a lo que pueda haber sobre eso, ¿no? Claro. Ahora hay una situación que se está dando con la gente joven ahora, que va a ser llamativa, yo no sé cómo se actúa. La gente joven no se casa, se junta. ¿Qué pasa con eso? Porque con los bienes. Después, ¿qué pasa con los bienes? Porque son de cada uno particular, es decir, yo me compré el auto, es mío, porque yo no estoy casada con vos, o se traslada a la situación de que cuando uno está mucho tiempo con una persona conviviendo, ya el vínculo está hecho. Bueno, lo que se reconocen ahora en el código son tema de las uniones convivenciales. Sin que necesariamente se vaya a un matrimonio, se llega a lo que es un matrimonio, porque hay gente que no está de acuerdo con casarse, no le importa, no le interesa, no le gusta. Claro. El código nuevo lo que hace es darle cierta entidad a las uniones convivenciales. Uno tiene que ir, tiene que inscribirlas, hay una serie de requisitos y da lugar también a ciertos derechos. Sin ser un matrimonio, también hay ciertos derechos, como decíamos, incluso en el tema hasta de las sucesiones. La persona que convivía con la otra persona fallecida, hasta tiene ciertos derechos dentro de lo que es una eventual sucesión. Eso fue una actualización del código que también era necesaria, porque el derecho siempre va atrás de los hechos. Lógicamente se van produciendo los cambios y el derecho se va moldando y se va acomodando. Se va acomodando. Creo que en eso, es una novedad que viene a acompañar un cambio que se viene dando a nivel social y que la gente muchas veces prefiere no casarse, pero sin embargo convivir. Sí, ahora y la gente joven hace eso ahora, no. Yo no veo gente que se case muchas, se casan por supuesto, pero si la mayoría de los chicos que uno conoce, se juntaron, viven juntos, tienen hijos, todo, pero no se casan. Sí, un fenómeno se está dando cada vez más. Hacemos una pequeña pausa, 38 minutos pasada la hora 8 y volvemos en